Vamos a detenernos hoy en el tratamiento tributario que se tiene que dar a los dividendos y participaciones, ya sea unos dividendos de utilidades generadas en años 2016 y anteriores o unos dividendos de utilidades generadas desde el año gravable 2017 y siguientes, dando claridad de que las utilidades son generadas respecto de un periodo que podríamos decir que en su mayoría es determinada de todo un año gravable o de todo un periodo fiscal, hablando de periodo del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, en este orden de ideas, vamos a tratar el tema de los dividendos recibidos de años 2016 y anteriores. Entonces, aquí observamos unos dividendos que fueron entregados como grabados y como no grabados. Cuando hablamos de dividendos grabados, que podemos encontrarlos dentro de la casilla 67 y 68 solamente para referirnos a esta clase de dividendos. Los que se hayan recibido como no grabados van a tener un tratamiento de ingresos no constitutivos de renta, y los que se hayan recibido como grabados van a tener un tratamiento dentro de la tabla del artículo 241, como lo establece el decreto 2250 en su artículo primero, el cual modifica el artículo 1.2.1.10.3 del decreto 1625 del año 2016, donde me dice que yo debo tomar esos ingresos grabados y aplicarles esta tabla que observamos, de tal suerte que si esos ingresos grabados superan los 34 millones de pesos, voy a tener que cancelar un impuesto por ese concepto. Vámonos a la renta de dividendos y digamos que recibí unos dividendos objeto de unas utilidades generadas en años 2016 anteriores, y vámonos a la tabla de liquidación y decimos que me genera, por el hecho de haber recibido unos dividendos de 40 millones y de que 40 millones superan los 34 millones, es decir, 1090 UETs, es a partir del cual empiezo yo a pagar un impuesto. Me genera un impuesto de 1.002.000. Entonces, repito, recibí unos dividendos de 40 millones, dividendos en calidad de grabados, y superan los 34 millones. Por ese simple motivo me pone a pagar 1.002.000, que lo vemos registrado dentro de la declaración de renta, 1.002.000. Bien. Ok. Uy, me metí donde no era. Rentas de dividendos. Hablamos de un tratamiento diferente dependiendo del año en que van a ser distribuidos. Ya explicamos la forma como se están presentando en este escenario. Ahora vamos a explicar de la forma como se presentan en el otro escenario. Y se trata de los dividendos que, si bien son objeto de utilidades generadas durante el año 2017 y digamos que entregados en el año 2018, esos ingresos que se establecen, que se determinan como grabados, ya no van a tener ese tratamiento de ingreso no constitutivo de renta.
no van a tener ese tratamiento, pero sí van a tener una limitación. Esa limitación señala, el estatuto tributario señala que yo debo determinar dentro de la tabla de rentas de dividendos, dentro de dos subcédulas, subcédula 1 y subcédula 2. En la subcédula 1 yo voy a encontrar esos ingresos que fueron catalogados, determinados y entregados al accionista en calidad de no gravados, y decimos que fueron entregados el valor de 18 millones, dividendos no gravados, que en años anteriores se trataban como ingresos no constitutivos de renta en su totalidad, pero para este otro nuevo tratamiento van a tener una limitación de 19.115.000. ¿Qué quiere decir? Que si yo recibo 18 millones y esos 18 millones están por debajo de las 600 VTs, yo no voy a pagar nada. Pero si yo recibo, vámonos a la cédula de rentas, y digamos que yo recibo estos mismos 40 millones de pesos, digamos que yo los recibo como no gravados, y nos vamos a la tabla de liquidación y me ponen a pagar 1.451.000. ¿Por qué? Porque excedió el límite. Excedió el límite de los 19 millones. Y cuando hablamos de la subcédula número 2, hablamos de dividendos que fueron recibidos o que van a ser recibidos en calidad de gravados, ingresos gravados, que fueron también determinados por la empresa utilizando el procedimiento del artículo 49 y como lo establece ese numeral primero, para llegar a un monto máximo susceptible de ingreso no constitutivo de renta. Pero cuando esa utilidad contable que determina la empresa supera ese monto máximo, ese exceso a ese monto máximo se va a considerar un ingreso gravado. Por tal motivo, en primer término, lo que debe hacer la empresa y lo que hacen las empresas es que van a liquidar una retención en la fuente, es decir, le van a retener una tarifa por concepto de ese dividendo gravado, que posteriormente yo lo puedo llevar a la a la declaración de renta para disminuir ese impuesto neto. Ahora, como ya determinaron ese dividendo y me lo entregaron a mí en calidad de gravado, yo lo incluyo dentro de esta subcédula número 2. Adicional a lo que encontramos aquí en la renta de dividendos. Y se trata de las rentas líquidas pasivas de dividendos, es decir, que si yo recibo de dividendos de una entidad controlada del exterior o recibo de dividendos de entidades extranjeras, entonces eso tiene su propio tratamiento dentro de la cédula número 2. En este caso no voy a profundizar el tema porque la idea central era dar claridad y dar algunas puntualidades respecto a al tratamiento que se debe dar a estos dividendos cuando son gravados, cuando son no gravados. Muy bien, incluso pues quiero hacer una, digamos, como nota aclaratoria. Alguien en algún momento me preguntó que si yo tengo unas acciones dentro de hago una inversión y tengo unas acciones, y esas acciones yo debo reportarlas dentro de la cédula de rentas de dividendos. Pues no, las debo reportar como patrimonio, como inversión
por cuanto no han sido distribuidos los dividendos. No han determinado esa utilidad y han establecido que se van a distribuir al accionista. Ok, buen día.